Bien, seguimos aquí en Punto de Vista y antes de dar pase a nuestra próxima entrevistada, queremos aprovechar. Estuvo por aquí Enrique Quedena, especialista en asuntos de desarrollo local y descentralización. Él establecía las falencias que tienen en ese momento los gobiernos locales y los gobiernos regionales para asumir la inversión pública y darle prioridad a estas inversiones. Y un poco le pudimos sacar la entrevista porque si bien habló sobre el Consejo Nacional de Descentralización, que era el órgano en su momento que estuvo a mando de Alejandro Toledo, que podía capacitar o desarrollar competencias en estos funcionarios, ahora lo hace el CEPLAN o la propia Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, esto no es efectivo. Escuchemos sus reflexiones en torno a lo que debe pasar, porque siempre en estas fechas se señala que la mayoría de municipalidades no llega ni siquiera al 60% de la inversión anual que recibe de sus presupuestos. Escuchemos a Enrique Quedena. Creo que es buen momento como para rescatar la dimensión de los gobiernos locales, porque hay que poner en claro, la descentralización peruana descansa principalmente en los gobiernos municipales, ¿no? Y entonces se tiene que colocar a un mediano plazo el fortalecimiento de los gobiernos regionales para que se constituyan en unidades de verdadera orientación política y de apoyo técnico, que es básicamente su función, mientras que los grandes ejecutores y en todas partes del país de actividades de desarrollo son los municipios. Entonces eso debería expresarse a nivel del gobierno central. Entonces ahí es donde hay un déficit, no tenemos cómo, digamos, ¿no? O sea, faltaría una instancia que permita ordenar eso. Si bien no se termina de entender el desarrollo en el país en cuanto a la descentralización, Salomón Lerner ha dicho que a partir del próximo mes se inician las sesiones descentralizadas. Se habla de las audiencias también sectoriales. ¿Tú crees que esto contribuye al no haber un órgano quizás como el Consejo Nacional de la Descentralización? ¿Esto pueda ir encauzando en una lógica de alguna instancia necesaria? Creo que son dos temas diferentes. Y ahí volvería a decir, ¿no? Está bien que el gobierno haga esos gestos, está bien que se vincule un poco más con la sociedad, pero es necesario crear otras instancias. Entonces, el Consejo Nacional de la Descentralización, por ejemplo, yo creo que fue una etapa. Ahora deberíamos tener algo de mayor nivel, algo que realmente constituya un mecanismo real de coordinación y que tenga una jerarquía a nivel ministerial, ¿no? Entonces, no con eso digo crear un ministerio, pero sí que tenga el rango. Finalmente, Enrique, 3 elementos o pautas en todo caso para que los gobiernos locales o provinciales, distritales y el propio gobierno regional pueda tomar en cuenta la gestión pública. Lo primero es apoyarse en gobiernos locales y regionales. Sí. Allí hay una gran deuda que es articular el trabajo de más de 2.000 instancias de gobierno. O sea, son más de 2.000 instancias de gobierno subnacional que están en todo el país y que no está articulado. O sea, ese es un gran déficit. Otro déficit es poner en orden todas las acciones que se están haciendo por el desarrollo, pero hasta que no tengamos un plan nacional concertado, porque hay una propuesta de plan nacional, pero no ha sido concertada, pero hasta que no tengamos eso, y sobre todo no tengamos instrumentos de articulación real, por ejemplo una ley de ordenamiento que diga, bueno, los usos del suelo van a ser así, así, estratégicamente nos conviene sacar adelante tales actividades y tales otras, ¿no? Entonces, mientras no haya eso a nivel nacional, regional y local, va a primar el desorden. Bien, seguimos en esta entrevista, ha sido claro y preciso en aportar que aquí falta primero desarrollar competencias en los funcionarios, que son el entorno más cercano que toma las decisiones, pero segundo también es que existe, la verdad, un desconocimiento de los marcos normativos en cuanto a lo que es políticas públicas y priorizar la inversión en cada región, ¿no? Sobre eso vamos a hablar. Justamente hemos invitado a Juliana Espino Fajardo, ella es licenciada en comunicación, especialista en tema de infancia. Está coordinando ahora todo lo que es el enfoque de protagonismo y participación con los niños y adolescentes. La hemos entrevistado, la vamos a entrevistar porque se está lanzando a nivel de la región la campaña La participación protagónica en la promoción de los derechos del niño, niña, adolescente.
la verdad es que es un tremendo título. Queremos un poco descomponer la participación, el protagonismo y la promoción, pero además dirigido, tuvimos en el primer bloque a un adolescente dando cuenta de la labor que se vienen dando en los municipios escolares y el espacio que se está ganando. Juliana, buenas noches, bienvenida a Punto de Vista. ¿Cómo es esto de la promoción y la participación protagónica de los niños y adolescentes? Bueno, nosotros entendemos la participación protagónica en reconocer la capacidad que tienen los niños por comprender su situación, pronunciarse críticamente frente a ella y organizarse para transformarla y cambiarla, ¿no? Reconocemos esa capacidad de toma de decisión, de iniciativa, de autonomía. A eso nos referimos con la participación protagónica. Y ahora uno podrá decir autonomía de un niño adolescente que todavía responde al economía del hogar, que todavía tiene que ser protegido por los padres, o sea... Claro, justamente ahí hablamos de algunas culturas de la infancia que tenemos, ¿no? Que el niño corresponde a lo privado, ¿no? Que el niño corresponde a la familia, al hogar. Sin embargo, que también el niño como ciudadano también tiene la parte pública, tiene el derecho de poder participar, de expresarse, ¿no? De tener una posición. Eso no le impide, eso está reconocido en sus derechos, ya lo dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Tienen el derecho de opinar en asuntos que les afecten, ¿no? Y eso conlleva a que puedan participar también en asuntos públicos. Lo que ustedes están buscando, entiendo por lo que acaba de señalar, es que el niño haga ejercicio de su derecho a participar, opinar en los espacios públicos que la ley manda. Pero además que tenga liderazgo al interior de, por decir, estos tres niveles: la casa, el hogar, el barrio, la comunidad y la escuela, porque mayormente se mueven en estos espacios, ¿no? Claro, entendemos al niño no como un objeto, sino como un actor social. Y dentro como actor social, pues se desenvuelve en esos ámbitos, ¿no? Está la familia, la comunidad, la escuela, donde puede participar, donde ellos, por eso decimos que reconocemos su capacidad de comprender cuál es su situación, cuál es su realidad, y también de proponer, organizarse y demandar soluciones, ¿no? Para poder transformarla. Nosotros en la primera parte hemos tenido la participación del papel que han venido desarrollando en los municipios escolares, y nos decía Alejandra Sánchez de la Antonia Moreno de Cáceres que siente que sí se va afirmando este tema de la afirmación, del ejercicio de ciudadanía, de decidir qué debe pasar al interior de su escuela, pero que todavía le cuesta a los adolescentes opinar y proponer. O sea, hay una cultura de que otros decidan por ellos, o por ellas en este caso, ¿no? Bueno, como justo te hablaba de la cultura sobre la participación de la infancia, a veces se entiende como participación, pues, a que el niño participa con la obediencia, con la sumisión, ¿no? Y a veces todavía eso sigue imperando de pronto en algunas instituciones educativas, en algunos representantes o autoridades, que claro, o sea, por reglamento, por norma, organizan el municipio escolar, pero ahí queda, ¿no? Entonces no les apoyan en el fortalecimiento de sus capacidades para que ellos puedan fortalecer, ¿no? Su participación, puedan fortalecer su forma de cómo poder expresarse, de pronto poder hablar, poder ser más críticos, ¿no? Para pronunciarse sobre su realidad. ¿De qué actores estamos hablando? ¿De niños básicamente de colegios? Bueno, nosotros estamos trabajando con lo que vienen a ser las organizaciones de niños. Estamos con los municipios escolares, la CONAO, la Coordinadora de Niños Adolescentes Organizados de la región Ica. Está también el Movimiento Nacional de Niños Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú. Y luego estamos también invitando y identificando a otras organizaciones de niños que existe en la región Ica para involucrarnos, ¿no? En las actividades, acciones que tenemos, como el fortalecimiento de sus capacidades. Te cuento algo que nos llamó mucho la atención cuando fuimos al Distrito de Santiago a identificar organizaciones de adolescentes. Encontramos a chicos que se organizaban, pero en comunidades muy alejadas. ¿Y cuál era el fin de organizarse? Por ejemplo, si veían que uno de sus compañeros tenía a veces alguna dificultad económica, desde ahí partieron a organizarse, ¿no? De pronto cómo hacer pequeñas acciones, actividades que pudieran ayudarlas. Y ahí empezaron a poner sus nombres, ¿no? Ahí se llaman los clubes, Club de Angelito, Club de Los Ángeles, y nos pareció de verdad una interesante forma de organización y cómo nació desde la propia iniciativa de los además niños con una naturalidad o una naturaleza propia, ¿no? O sea, no es que tenga una organización compuesta desde las que hay en la sociedad civil o de los adultos. Claro, inclusive su estructura, ¿no? Cómo se organizan, cómo son sus representantes, es de verdad
bien creativo, ¿no? Bien innovador. Y un ejemplo, ¿no? Seguir, a veces los adultos pues es difícil que puedan llegar a una organización, ¿no? A veces hay discusiones, conflictos, sin embargo ellos lo están haciendo, ¿no? Están aprendiendo a organizarse, a conversar y a ponerse de acuerdo. Sí. Ahora, sí. sobre los adultos, ¿qué papel juegan los adultos? Sobre todo los tomadores de decisión, autoridades, regidores, consejeros, director de salud, director de educación. Por eso justo te comentaba, ¿no? Lo que pasa es que justamente en el Perú se sigue teniendo muchas culturas de pronto equivocadas respecto a la participación de la infancia, ¿no? Algunas autoridades, representantes o decisores, ¿no? Piensan, por ejemplo, lo ven al niño como de pronto peligroso o al niño que forma parte de lo privado, solo de la familia y no puede participar en lo público, ¿no? En espacios de pronto políticos, también de decisión, ¿no? Entonces lo que demandamos a ellos en principio, reconocer al niño como una persona con el derecho de poder actuar, de poder pensar, ¿no? Que tiene esa capacidad y también de poder organizarse y poder transformarla. Eso es muy importante. Me indican que me queda un minuto, un poquito más para terminar. La propuesta de la campaña es: capacito a los niños, articulo a los niños y adolescentes, genero condiciones para que puedan tener un mayor liderazgo, participación, opinión, capacidad de discernir, pero del lado de las autoridades, lo que acabas de mencionar, hay de por medio que se invierta más en la niñez, se favorezca con políticas públicas establecidas en torno a la promoción de estos derechos? Bueno, ya lo dicen las recomendaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Prevaleciendo el interés superior del niño, los estados, los gobiernos deberían asignar mayor recurso en el tema de la infancia, también tener una mejor administración de justicia también para los niños y adolescentes. Entonces es muy importante tomar prioridad, ¿no? En todo lo que se refiere a asuntos de infancia y no dejarlos de pronto de lado. ¿Se ha puesto énfasis en algunos derechos en especial? Porque se habla de la promoción de derechos, pero la violencia, el abuso sexual, el derecho a tener un nombre, la vivienda, ¿o hay una amplitud en ese tema? Bueno, con los niños se han reunido y hay una demanda, bueno, de diferentes derechos reconocidos en la Convención, donde se ha tomado en este caso con prioridad o con mayor énfasis tres ejes, ¿no? El tema de lo que viene a ser la prevención de la violencia y abuso sexual, el tema del respeto y a la opinión y participación, y también el respeto a la dignidad del niño trabajador, ¿no? En base a estos ejes ellos han hecho su balance respecto a cómo viene el Estado y los gobiernos locales cumpliendo, ¿no? Con las recomendaciones que realizó las Naciones Unidas para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, y te digo, a grandes rasgos han encontrado que todavía existe bastantes deficiencias, que todavía la mirada del Estado no da prioridad a la infancia, ¿no? Se ve en la asignación de recursos. Un rol protector, básicamente. Sí, sí. Ahora, esta semana hubieron dos eventos importantes. ¿Hubo participación de autoridades? Vicepresidente regional me indicaron que sí. Bueno, en la conferencia pública estuvo presente el vicepresidente regional, el señor Guasasquiche, también representantes de instituciones educativas. Sin embargo, autoridades como los alcaldes estuvieron ausentes, ¿no? Pese a que les enviamos la invitación. Y bueno, y ese es el sentir también de los niños, ¿no? Porque además ellos han sido los que han llevado a la mesa, ¿no? Sí. Eso es importante. Eso es muy importante porque en las dos mesas de exposición estuvieron conformadas por los representantes de las organizaciones de niños, que dicho sea de paso, ahora que están en todas las elecciones de los municipios escolares también se están postulando, ¿no? Están como candidatos para alcaldes y regidores, ¿no? Y hay muy buenos cuadros, sí. Además hemos visto liderazgos innatos en muchas adolescentes. Bueno, Yuli, saludamos esta iniciativa, vamos a seguir hablando sobre el tema más adelante. No es un tema de una fecha, no es un tema de una campaña, creo que lo importante es que esta desidia o este desinterés de las autoridades cuando son convocados por este tipo de niñez o adolescentes. Sin embargo, es cuestionable que en plena campaña electoral sí salían al costado la foto de estos niños, ¿no? Como que siempre asociamos el tema de la manipulación política y confiamos que siendo un primer año de gestión, faltan 3 todavía, sobre todo en los gobiernos locales, puedan modificar, poco orientar su actitud, pero además también, ojo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que ninguna municipalidad de Ica siquiera ha llegado al 70% de la inversión, cuando aquí la propuesta es que se les está delineando la inversión también a la niñez y hay una excelente investigación o consultoría en el tema y se pueden, creo, dejarse ayudar muy bien estas municipalidades. Muchísimas gracias, Yuli. Esto fue todo. Nos vemos nosotros a través de Punto de Vista, mañana a la misma hora a través de Ecotelevisión. Muy buenas noches.